Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Hoy es domingo 6 de noviembre del 2022. Estaremos abarcando, Dios mediante, del capítulo 4, los versículos 1 al 11. Y he titulado este mensaje, No con ejército ni con fuerza. No con ejército ni con fuerza. Acompáñenme en su Biblia a leer el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como una espada de dos filos. Señor, ayúdanos a tener una completa disposición para recibir tu palabra. Y que venga, Señor, no solamente a renovar nuestra mente, sino a transformarnos conforme al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la gloria hoy y siempre. Amén. Amén. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y antes de que contestes de manera automática, considera realmente quién es Dios en tu vida diaria. ¿Quién es Dios en medio de las dificultades? ¿Quién es Dios en tu bienestar? Tal vez lo conoces intelectualmente. ¿Sabes cosas de Él? A lo mejor muchas cosas de Él. ¿Conoces lo que dice la Biblia acerca de Él? Inclusive aprecias sus virtudes. Predicas su evangelio. Pero a la hora de la hora, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Es una relación
cercana, íntima, alguien a quien acudes no solamente en tiempos de necesidad, sino aún en tiempos felices, en tiempos de prosperidad. Solo piensa cuál es tu reacción cuando se te presenta un problema en tu vida. Cuando te ves amenazado por alguna circunstancia adversa o inclusive cuando enfrentas una tentación para pecar. ¿Acudes a Dios en busca de su sabiduría? ¿Te fortaleces en Él? ¿Clamas por su gracia? ¿Pides su perdón? ¿O actúas en tus propias fuerzas hasta que el agua te llegue a la nariz y entonces clamas a Dios? ¿Te apoyas por lo general en cada decisión de tu vida en tu propia prudencia, en tus experiencias pasadas, en tus capacidades? Y solo cuando rebasa las circunstancias, esas tus capacidades y tus fuerzas, buscas a Dios. En otras palabras, ¿es Dios solamente un recurso al que acudes para tu ayuda? ¿O es el soberano Señor de tu vida a quien te sometes día a día? Momento a momento. Piensa. ¿Tienes una relación personal con Él o es solamente accesorio? Un accesorio que está para sacarte de algún problema o una situación difícil. Creo que, siendo honestos, la mayoría de nosotros podemos contestar que tenemos tanto una relación personal con Dios. Sí, una relación personal con Dios. Entendemos que nos acercamos a Él por medio de Jesucristo. Pero también una relación de conveniencia. Es decir, creemos en Él. Le creemos. Procuramos hacer su voluntad. Pero también actuamos de manera independiente de Él una y otra vez. En otras palabras, tendemos a ser autosuficientes. Sobre todo cuando las cosas nos salen bien. O cuando creemos saber cómo se hacen y se resuelven las cosas. Pero si se presentan dificultades mayores, entonces acudimos al Señor. La sección que veremos hoy en el primer libro de Samuel presenta precisamente la actitud autosuficiente del pueblo de Israel y las consecuencias de actuar de esa manera. Pero no solo eso, sino el engaño de pensar que Dios estaba del lado del pueblo independientemente de su comportamiento. Vimos anteriormente que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre ciega, eso cosechará. Dios a su tiempo hará justicia. La sentencia sobre Elí y sus hijos estaba dada. Los tres morirían y el sacerdocio pasaría a otra familia. Pero además de que Dios no puede ser burlado, tampoco puede ser usado al antojo. No es un objeto que podamos usar a nuestro antojo. Como si fuera un recurso para casos de necesidad, como si fuera la llanta extra de nuestro automóvil, que solamente nos acordamos de ella cuando ya se ponchó una de las otras. Como si fuera un amuleto de la buena suerte. Y ese fue el pecado de Israel que los condujo a ser derrotados por los filisteos.
Y no solo eso, sino que el arca del pacto de Dios fuera secuestrada, lo cual era una verdadera tragedia nacional de consecuencias muy, pero muy graves. Veremos esta sección en dos partes. La primera de ellas, las derrotas de Israel ante los filisteos. Y la segunda, las causas de las derrotas. Y mi oración es que al meditar en los acontecimientos aquí narrados, realmente consideremos qué lugar ocupa Dios y su palabra en nuestra vida diaria. ¿Es un recurso para casos de necesidad? ¿O es mi soberano Señor a quien me someto de todo corazón, confiando en Él y en su palabra para cada aspecto de mi vida? Veamos en primer lugar entonces las derrotas de Israel ante los filisteos. Israel sufrió dos derrotas en este pasaje que están relatadas precisamente en el capítulo 4. La primera batalla, versículos 1 y 2. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. El relato no nos brinda detalles acerca de la razón por la que los filisteos entablaron guerra contra los hebreos. Pero sabemos que eran unos poderosos enemigos de los israelitas. Y es muy posible que los filisteos percibieran que algo estaba pasando del lado de los hebreos por la llegada de Samuel. Recuerden que por mucho tiempo no había palabra de Dios, no había visión en Israel. Pero surge Samuel, se está preparando Samuel, Dios lo está preparando y levantando para el ministerio, y quizás ellos empezaron a ver algo diferente y algún fortalecimiento espiritual en los israelitas. Y entonces decidieron atacarlos una vez más, como lo habían hecho en el pasado. No podían permitir que Israel se fortaleciera, habiéndolos tenido en cierto grado de sujeción desde la muerte de Sansón. Los conflictos con los filisteos venían de mucho tiempo atrás y eran derivados de la falta de obediencia de los israelitas para echar a sus enemigos de la tierra prometida, y se convertirían en una piedra en el zapato o un aguijón en la carne para ellos durante muchísimas décadas. Dios les dio la tierra, dijo, conquístenla. Y ellos conquistaron parcialmente la tierra, pero dejaron a muchas naciones ahí que se convirtieron en una pesadilla para ellos. Y esto, mis hermanos, es un recordatorio para nosotros de lo que el pecado puede hacer y cómo nos estorba si no acabamos con él. Va a ser una piedra en el zapato constantemente. El resultado de la batalla, ya lo leímos, fue una derrota para Israel, en la cual perdieron en este caso como 4,000 hombres, 4,000 soldados. Entonces los ancianos hicieron una evaluación y dijeron en el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y observen que esta pregunta que hacen ellos revela dos cosas. Revela dos cosas. En primer lugar, reconocen que Dios no había estado a su favor. Y no solo eso, sino que fue Él quien en realidad los hirió. ¿Por qué nos ha herido Dios? ¿No los vencieron los enemigos? Desde su perspectiva, Dios los había entregado a sus enemigos.
Entonces, de cierta manera, inclusive están culpando a Dios de su derrota y cuestionando de alguna manera que no los haya ayudado a vencer a sus opositores. ¿Por qué nos dejaste ser derrotados? ¿Qué no se supone que estás de nuestro lado? En segundo lugar, no reconocen su propia responsabilidad. No reconocen su propia responsabilidad. El relato no dice en ningún momento que hayan buscado el consejo y pedido la ayuda de Dios para enfrentar a sus adversarios, que en muchos otros relatos de las batallas que libraba Israel con los demás pueblos, sí dice. ¿Sí? Y consultaron a Dios a través del profeta. Y tomaron 3 días para santificarse. O sea, normalmente lo que se esperaba es que realmente tomaran en cuenta a Dios antes de enfrentar a cualquier enemigo. Pero no lo hacen. Y en ningún momento se ponen a considerar que el Señor se había apartado de ellos debido a su pecado. Y en lugar de arrepentirse y volver a la obediencia a Dios y su palabra, se les ocurre regresar a la batalla. Pero eso sí, en esta ocasión, llevando el arca del pacto, para que de esa manera Dios estuviera de su lado y les diera la victoria. La segunda parte del versículo 3, vemos precisamente la segunda batalla. Israel lleva refuerzos. Sí, nos vencieron en la primera, mataron a 4,000, pero vamos al contraataque, pero en esta ocasión vamos a llevar refuerzos. ¿Y qué refuerzos? El arca del pacto, la presencia misma de Dios. Dice el 3b, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, fíjense bien, nos salve de la mano de nuestros enemigos. En lugar de ponerse a cuentas con el Señor, de ver qué había pasado, por lo cual fueron derrotados, de buscar el consejo a través del profeta, decidieron que en esta ocasión llevarían el arca del pacto con ellos y de esta manera vencerían a sus adversarios. ¿Quién se le podía oponer a Dios? El arca era el símbolo de la presencia especial de Dios entre su pueblo. En ella se encontraban las tablas con los mandamientos dados a Moisés, la palabra de Dios. Y en la tapa, conocida como el propiciatorio o asiento de misericordia, era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de un animal sacrificado para aplacar la ira de Dios por los pecados pasados cometidos. Y era el único lugar donde la expiación podía llevarse a cabo. Sí, en el pasado, el arca del pacto había representado la operación poderosa de Dios ante las adversidades que Israel enfrentaba. Para atravesar el río Jordán, pusieron o llevaron el arca por delante y Dios abrió las aguas del río Jordán y pudieron pasar en seco a la tierra prometida. Para enfrentar y vencer a Jericó, dieron vueltas alrededor de Jericó con el arca del pacto. Y ya saben lo que pasó, los muros cayeron y pudieron conquistar esa ciudad fortificada. Pero la victoria no era automática solo por llevar el arca con ellos. Si bien es cierto que les ayudó en la victoria sobre Jericó, los hebreos también fueron vencidos por los amorreos en Ai, en la ciudad de Ai. Una ciudad nada que ver con Jericó, mucho más pequeña, sin la fortificación de Jericó, y sin embargo fueron derrotados. Y observen la respuesta de Josué cuando perdieron en contra de los amorreos. Josué 7:7, si vamos a Josué.
Regrésense un poquito. Josué capítulo 7. Versículo 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Otra vez esa actitud de reclamo, ¿no? O sea, si íbamos a perder, pues ¿para qué todo ese rollo, verdad? De separar las aguas y permitirnos pasar y que las murallas de Jericó se cayeran y todo eso. Si nos ibas a entregar en manos de nuestros enemigos. Pero ¿cuál era la razón por la que habían sido derrotados? Vean versículo 10, ahí mismo, Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. No era de gratis la derrota. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Recuerda, anatema es pecado, es sinónimo de pecado. ¿Okay? Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Así o más claro. ¿Por qué perdieron? No me echen la culpa, dice Dios. Yo les prometí estar con ustedes. Yo les demostré que estaba con ustedes. Los saqué de Egipto con mano poderosa. Los llevé por el desierto, supliéndole todas sus necesidades. Los introduje en la tierra prometida. Pero había una condición: obediencia y apartarse del pecado. Y el arca no era un amuleto de protección, era el símbolo de la presencia de Dios y debían tener el debido temor y respeto a través de una vida santa, pues de lo contrario Dios no estaría con ellos. Con todo y arca, Dios no estaría con ellos. Habían reducido la presencia de Dios al arca, pensando que bastaba con tenerla en su poder para contar con el apoyo de Dios. Esto independientemente de su sometimiento a Él como Señor. Ahora, regresando a Samuel, los ancianos de Israel concluyeron que habían perdido por no contar con la presencia de Dios a través del arca del pacto. Pero ahora las cosas serían diferentes. Enfrentarían a los enemigos con la presencia y el apoyo del Señor. Así es que mandaron traer el arca de Silo. Versículo 4 dice: envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y se dieron cuenta quienes estaban entre los ancianos de Israel. ¿Sí? ¿Ya vieron quiénes estaban entre los ancianos de Israel? ¿Sí? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién? Ofni y Fines, ¿sí? ¿Qué vimos anteriormente de estos dos hombres? Siervos del santuario, unos perversos que se aprovechaban de los sacrificios para beneficio personal, que fornicaban con las mujeres ahí en el tabernáculo. Pero ahora sí, no, muy puestos.
llevando el arca a la batalla. Y cuando llegaron al campamento militar con el arca, todos se pusieron muy felices. Dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, estaban todos tan entusiasmados porque ahora sí los acompañaba el Señor y podrían vencer a sus enemigos. Su seguridad de una victoria se basaba precisamente en que habían traído a Dios con ellos. La vez pasada no. Sí, allá lo dejaron, pero ahora sí lo habían traído con ellos. Y mientras los israelitas brincaban de júbilo, los filisteos se llenaron de temor. Vean los versículos 6 en adelante. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Estaban muertos de miedo. Entendían que anteriormente pudieron derrotar fácilmente a los israelitas porque su Dios no estaba con ellos, pero ahora 2 veces dicen, ay de nosotros. ¿Quién nos va a poder librar de las manos de estos dioses poderosos? ¿Conocían algo de historia? ¿Sabían los antecedentes del pueblo de Israel? ¿Sabían que dentro de lo que ellos consideran sus dioses había unos sumamente poderosos? Así que en ese pensamiento pagano, ellos concluyeron que los hebreos ahora sí se habían apoyado en sus dioses poderosos, esos que se manifestaron en Egipto por medio de las plagas y permitieron que el pueblo fuera liberado. Pero con todo y que estaban atemorizados por la presencia del arca con Israel, dice ahí que los filisteos no huyeron, sino que se esforzaron y determinaron enfrentarlos con valentía. Versículo 9 dice, esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. ¿Sí? Los hebreos habían sido atemorizados por los filisteos por mucho tiempo. Dice, no nos vamos a vencer. No nos vamos a dar por vencidos. Versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Ah, caray. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ya no fueron 4, 30,000. Pero aquí es notable la determinación de los filisteos para pelear en contra de los hebreos con tal de no someterse a ellos. No tenían opción, o peleaban o quedaban bajo el dominio de Israel. Y no estaban dispuestos a ello. Reconocen, ¿verdad?, que los hebreos los han servido a ellos en el pasado y que con toda y la presencia de su Dios pelearían, lo harían con valentía. Y aquí cabe una reflexión, ¿verdad? Porque en ocasiones los no cristianos son más determinados y valientes para defender sus convicciones que los mismos cristianos. A veces nos dan ejemplo los incrédulos, con qué convicción defienden sus causas.
¿Qué tan determinado estás para pelear en contra del pecado? Para defender la fe. ¿Sirves al pecado y al enemigo o te pones por encima de ellos? Y muy importante, ¿con qué recursos estás peleando? Pero fíjense, con todo y que el ejército hebreo llevaba el arca del pacto, sufrió una tremenda derrota. Arrasaron con ellos a pesar de su mayor confianza y de sentirse tan fuertes, ¿verdad? Por el hecho que llevaban el arca del pacto. ¿Cómo se explicaría esta derrota? ¿Cómo se explicaría si la presencia de Dios supuestamente iba con ellos a través del arca? Vamos a ver dos causas principales de las derrotas. La primera de ellas es la autosuficiencia de Israel. La autosuficiencia de Israel. En la primera de las derrotas, ellos concluyeron, ¿verdad?, que habían sido derrotados porque la presencia de Dios a través del arca no iba con ellos. Pero en realidad ni siquiera existe alguna mención de que hayan consultado al Señor para que les diera dirección y suplicar por su ayuda y protección, como ya les comenté. Ni siquiera menciona que hayan tenido un tiempo para prepararse espiritualmente para esa batalla. Entonces fueron, ahora sí que en sus fuerzas. Vamos a enfrentarlos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos. ¿Sí? Y salieron raspados con 4,000. ¿Sí? Y nunca reconocieron su pecado como causa de la derrota. Ni hay evidencia de un arrepentimiento genuino. ¿Verdad? En esa pregunta de que, ¿y por qué Dios nos hirió? No se menciona de que cayeron, ¿verdad?, de rodillas y dijeron, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos han derrotado? ¿Qué hicimos mal? Esto habla de una actitud terrible de autosuficiencia, de confiar en sus fuerzas, de confiar en su sabiduría, en su propia prudencia, en su justicia propia. Nosotros podemos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Pero una y otra vez, a través de la historia, Dios reprende a su pueblo por esta actitud arrogante. Si me acompañan a Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículo 23. Dice así: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Que claro, ¿no? No oyeron la voz de Dios, no inclinaron su oído ante él, sino que caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Claro. Duramente reprende Dios esa actitud autosuficiente, arrogante, ¿verdad? De no escuchar su voz, de querer hacer las cosas a su manera y luego esperar que Dios los bendijera.
El Salmo 147, 10, no lo busquen, se lo leo, dice: Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En los que le temen y que esperan en su misericordia. Sí, los hebreos entendían que la primera vez fueron derrotados porque la presencia de Dios no iba con ellos. Físicamente no iba el arca con ellos y pues Dios no estaba con ellos y fueron derrotados. Pero ahora sí vencerían. Llevaban el arca, pero con todo y arca sufrieron una derrota terrible, ¿no? Los 30,000 hombres. Así que además de su autosuficiencia, vemos que fueron derrotados por lo que podría llamar su vana religiosidad y superstición. No era solamente su autosuficiencia, sino su vana religiosidad y superstición. Sustituyeron su autosuficiencia, que no les dio resultado, por una vana religiosidad, ¿verdad?, que raya en la superstición. Este objeto es el que nos va a permitir la victoria. Ahí está encerrado Dios. ¿Sí? No tenían el menor respeto por las ceremonias sagradas ni por la palabra de Dios. Pero eso sí, confiaban en que llevando el arca del pacto estaría Dios de su lado. ¿Cómo esperaban la bendición de Dios si había pecado en sus vidas? Y peor aún, que el principal pecado era el menosprecio por Dios y su palabra. El arca representaba no solamente la presencia de Dios, la palabra de Dios, que tenían hecha a un lado, no les importaba. Y peor aún, como les dije, ahí estaban Ofni y Fines, ¿sí? Esos sacerdotes perversos, tomando el arca del pacto como un amuleto de la buena suerte. Así que en lugar de honrar a Dios con esta medida, no hicieron otra cosa que afrentarle todavía más. Su confianza estaba más bien en el arca como un objeto religioso que en el Dios del arca. Así es que no solamente fueron derrotados, sino que aún más grave fue el hecho de que los filisteos capturaron el arca y con ello el símbolo del poderío de Israel. Dice el versículo 11: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Sí? Tal como Dios había anticipado que iba a suceder. En un mismo día iban a morir los dos. El teólogo Matthew Henry dice: la captura del arca fue un tremendo juicio sobre Israel y una segura señal del ardiente furor de Dios contra ellos. Ahora podían ver su insensatez en confiar en sus privilegios externos cuando habían perdido el derecho a disfrutar de ellos por su perversidad, y en imaginarse que podía salvarlos el arca cuando se había apartado de ellos el Dios del arca. Ahí estaba el objeto, pero Dios no estaba con ellos. ¿Sí? ¿Y qué dirían los enemigos, no? Imagínense, ¿qué dirían los enemigos? Trajeron a su Dios y no los pudo ayudar. Fuimos más poderosos nosotros, nuestros dioses fueron más poderosos. Pero vean cómo Dios prefirió la humillación, entre comillas, de la derrota y la captura simbólica que tolerar la hipocresía de su pueblo. Después se darán una serie de acontecimientos hasta curiosos, ¿no?, con respecto a esa captura del arca. Ya lo veremos más adelante. Pero Dios no estaba tan preocupado por defender su imagen que por llevar a cabo su juicio sobre su pueblo y darle una lección a su pueblo.
Así es que, como conclusión, en nuestra soberbia y arrogancia, a veces pensamos que Dios nos va a respaldar para no hacerlo quedar mal a Él, sin importar cómo vivamos. Hasta muchas veces oramos, Señor, manifiéstate de manera poderosa para que crean en ti. No me hagas quedar mal. Yo les he dicho que tú los puedes sanar, o yo les he dicho que tú los puedes ayudar en esta o tal situación. No me hagas quedar mal. Pero Dios no necesita que lo andemos usando, ¿verdad? Que a nuestro antojo le digamos qué hacer para Él salir victorioso. Él lo que quiere es que prediquemos el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Él lo que quiere es que vivamos una vida santa que refleje nuestro sometimiento a Él y su obra transformadora en nosotros. Que dependamos de Él mientras buscamos hacer su voluntad en el poder del Espíritu Santo. No que andemos presumiendo el arca. No que andemos presumiendo como cristianos el hecho de que somos cristianos y tenemos la sana doctrina, sino que estemos sometidos a esa sana doctrina y se vea en nuestra vida ese poder transformador obrado por Dios. Sí, podemos criticar a los hebreos por las cosas que hicieron, pero si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros mismos hacemos cosas semejantes a las de ellos? Decimos confiar en Dios, pero en realidad confiamos más en nosotros mismos y solo acudimos a Él cuando el agua, como les decía hace un rato, nos llega ya hasta la nariz, cuando ya no hay salida. Veamos entonces algunas maneras en las que nos pudiéramos parecer al pueblo de Israel, de aquí del capítulo 4 de Samuel. En primer lugar, permitimos que el pecado tenga un bastión poderoso sobre nuestra vida. Permitimos que el pecado tenga un bastión poderoso sobre nuestra vida. En otras palabras, que nos tenga agarrados el pecado. En lugar de conquistarlo por la fe en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, damos lugar a los deseos pecaminosos. Por eso dicen Romanos que no reine en nosotros el pecado, ¿verdad? Sino que nos presentemos a nosotros y nuestros miembros como vivos de entre los muertos. ¿A quién obedecemos? ¿Al pecado o al Señor? Número 2, enfrentamos al enemigo, sea el enemigo Satanás mismo, o sea el pecado, en nuestras propias fuerzas, creyendo que podremos vencer. ¿Y qué pasa? Derrota tras derrota tras derrota. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Sí? El Salmo 33:16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Y en Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sabemos, ¿verdad?, que dicha armadura es nuestra fe en la persona y la obra de Cristo. Es el evangelio vivido. Número 3, queremos que Dios nos ayude sin que exista de nuestra parte la humildad para reconocer
nuestros pecados y apartarnos de ellos. Queremos la bendición, pero no necesariamente renunciar al pecado. Me acuerdo de una persona, una mujer que se acercó una vez y confesó que vivía en pecado, pues tenía una relación con un hombre sin estar casados. Yo le pregunté, ¿y cómo se llama eso? Fornicación. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Sí, dice, lo que pasa es que le he pedido a Dios que si es su voluntad, aleje a este hombre de mi vida. ¿Ok? O sea, yo no voy a hacer nada. Yo voy a seguir viviendo en pecado, pero le he pedido mucho y de todo corazón a Dios que si no es su voluntad que estemos juntos, que lo quite de mí. O sea, eso no es pecado, pues ¿y qué hacemos con el pecado? Nos apartamos de él, ¿verdad? Para empezar. Segunda de Crónicas 7:14, un pasaje muy conocido, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 4, adoptamos posturas religiosas en lugar de procurar la obediencia a Dios. Adoptamos posturas religiosas en lugar de procurar la obediencia a Dios. Así como el pueblo de Israel cargaba con el arca de pacto como una especie de amuleto, así también nosotros. A veces cargamos la Biblia como si fuera un amuleto. O nos aprendemos versículos o frases como si por repetirlos, ya con eso fuera suficiente, como si fuera un mantra. La sangre de Cristo me cubre. Por supuesto que si estás en Cristo te cubre su sangre, pero no implica eso que te permite seguir pecando. Dios no me dejará ni me desampararás. Y entre paréntesis, sin importar lo que yo haga. O sea, nada más me gusta esa parte, Dios no me dejará ni me desamparará. O me visto con la armadura de Dios. ¿Sí? Y hay personas que literalmente no salen de su recámara en la mañana si no se visten con la armadura de Dios. Hacen un ritual para simbólicamente ponerse toda la armadura. ¿Sí? Importante si creen el Evangelio y cómo viven de acuerdo al Evangelio. No si se ponen o se quitan o se, ¿verdad? Hacen lo que quieran. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Vayan al Salmo 51:16. ¿Qué es lo que Dios pide? Salmo 51:16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón contrito, ¿verdad? Apachurrado por el pecado, humillado delante de Él. Y Él no va a despreciar eso. Y el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? ¿De qué sirve realizar ceremonias externas? Hacer ceremonias muy elocuentes, servir a Dios en diferentes funciones, si en realidad no existe un verdadero temor de Él y un corazón contrito y humillado.
Someterse y volverse a Él significa creerle. Significa arrepentirse, sabiendo que ha extendido su misericordia en la persona de su Hijo, quien vino a este mundo a vivir la vida justa y santa que nosotros no podíamos vivir, para que siendo como uno de nosotros, humano, pero sin pecado, muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados, como dice en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso. Qué esperanza. No solamente ha dado su vida para salvarte, sino que además es poderoso para socorrerte en la tentación. En esa tentación de ser autosuficiente, en esa tentación de querer usar a Dios solamente a tu antojo, sin rendirte a Él, sin someterte a Él. Así es que lejos de apoyarte en tus propias fuerzas, en tu sabiduría o en una falsa espiritualidad, acude a Cristo por ayuda. Y si has pecado, dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con eso en mente, vamos a participar de la Cena del Señor. Y qué mejor, ¿verdad? Oportunidad para ir delante del Señor con un corazón contrito y humillado, reconociendo que es solo por los méritos de Cristo que hemos sido reconciliados con Dios y que su presencia, fíjense bien, que su presencia es una realidad en nuestra vida. No es en un objeto, no es en la parafernalia, ¿verdad? Del mundo evangélico. Es por los méritos de Cristo que su presencia está en mí. Y hoy celebramos eso. Al participar de la cena del Señor, estamos recordando eso. Hacemos memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a pasar los elementos. Si tú estás en la fe y has dado testimonio de ello por medio del bautismo en agua, puedes participar. Pero toma un momento ahorita en lo que te entregan los elementos, o vamos a pasar por ellos. Vamos a pasar por ellos. En lo que recoges tus elementos, toma un momento para meditar y para ir delante del Señor. Y si es necesario pedirle perdón, hazlo, ¿verdad?